Sí, pastor, se ve bien. Ok, aquí estamos. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí hay dos cosas importantes. Si conectamos este pasaje con el último versículo que leímos la vez que nos vimos hace 2 semanas atrás, cuando leíamos Juan 15:16, nos damos cuenta que el fruto que traemos tiene que permanecer. Entonces se glorifica el Señor cuando traemos fruto. Y aquí hay una coma y una y, como resaltando que el fruto y se convierta en discípulos. Porque esto es lo que el Señor nos manda a hacer. Nos manda a ser discípulos. Ya estuvimos estudiando lo que fue la Gran Comisión. ¿Para qué estamos aquí? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es el enfoque que el Señor puso en la iglesia? La iglesia es llamada por el Señor para traer fruto, pero que ese fruto permanezca. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Que no basta solo con traer el fruto, sino que el fruto tiene que permanecer. Ahora, me voy a regresar un poquito hacia atrás, que esto lo quise tomar como introducción, pero por años las iglesias se han enfocado en llevar al perdido al bautismo. Y para nosotros bautizarnos se ha convertido como en una meta, en un fin. ¿Y qué pasa después del bautismo? La gente o no regresa o el enemigo le roba la bendición de la salvación. ¿Por qué? Porque no la convertí en un discípulo. Simplemente mi meta era bautizarla. Y tristemente después del bautismo la gente queda a la deriva. Entonces a veces nosotros inconscientemente estamos trabajando solamente para bautizar, pero no para formar líderes, no para formar discípulos. Entonces, por medio de este reenfoque a la visión, yo quiero que usted se meta en su cabeza que Dios no nos mandó a bautizar gente. No digo que no vamos a bautizar. Digo, ¿Qué pastor de dónde es? De México. ¿nos podrán, por favor, apagar el micrófono? Y ahí, ubiquen a la persona, por favor, que prende su micrófono. Yo ya no los estoy viendo a ustedes, pero ustedes háganle saber que el micrófono lo tienen que apagar. Voy a tener que regresarme acá porque cuando yo abro pantalla para poder compartirles a ustedes, yo ya dejo de ver todo lo que está pasando y es ahí donde ya no sé quién es quién ni cuál es cuál. Así de que perdónenme, pero también ayúdenme, por favor, para que ellos no vuelvan o si entran nomás díganle, apaga tu micrófono y listo. Entonces, vamos acá. Y yo quiero que entienda esto. No digo que no vamos a bautizar gente, no, no, no. Pero que el enfoque no sea bautizar gente. Sí los tenemos que bautizar, porque si no se bautiza, entonces no puede ser transformado. Juan dijo claramente el bautismo que es efectuado o el bautismo que yo predico, que yo realizo, es para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno más poderoso que los bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Entonces, debemos entender que si la gente, cuando el Señor le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, no nace de agua y no nace de espíritu, no puede ser renovado, no puede ser transformado, no puede ser restaurado. Entonces nosotros tenemos que bautizarlos en agua y que sean bautizados en espíritu. Pero para que la gente comprenda todo esto, necesitamos llevarlo de la mano en un plan de discipulado. Y por eso es importante que entendamos aquí en nuestra mente y lo guardemos en nuestro corazón, que no solamente fuimos llamados a bautizar gente. El fin de todo asunto es que se conviertan en discípulos. Entonces, la triste realidad es que la mayoría de las iglesias cristianas, su meta es bautizar. Pero ¿qué pasa después? La gente no tiene éxito en su vida cristiana. La gente tristemente la perdemos, ya no regresan. Porque las estadísticas marcan esto, hermanos. Esto es lo que marcan las estadísticas, queridos hermanos. Que el 90% de las personas que fueron bautizadas, del 100%, el 90% regresa al mundo. Es triste que de 100 gentes, solamente 10 se mantengan fieles y 90 regresen al mundial. ¿Por qué? Porque nunca fueron discipulados. Ocupaban oración y orábamos por ellos, pero nunca les enseñamos a orar. Tenían algún problema, alguna prueba, alguna lucha, o ayunábamos para que Dios les diera la victoria, pero nunca les enseñamos a ayunar. Ocupaban una palabra de ánimo, le dábamos una palabra escrita en la Biblia, pero nunca les enseñamos a estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué quiero que usted se grabe en su mente y la guarde en su corazón? Que fuimos llamados a ser discípulos. Y un discípulo, por eso Mateo 28:19 categóricamente dice, id y hacer discípulos. No es ir y descubre discípulos. Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer discípulos, por tal razón, dejamos de ver que haya gente fiel. Mire, ¿cuánta gente llegó a Cristo cuando usted llegó a Cristo? De todos ellos, ¿cuántos se mantienen fieles? Aquí usted me va a dar la razón de las estadísticas. Ahora, ¿por qué razón usted se ha mantenido fiel? ¿Por qué? Porque ha aprendido a luchar contra todo principado, contra toda potestad. Ha entendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces es triste decirlo, pero solamente el 10% de las personas que llegan a Cristo están firmes y logran sobrevivir ante tanto ataque que el adversario tiene en contra de la vida cristiana. Entonces, por ello nosotros debemos trabajar enfocados. ¿En qué? En hacer discípulos. Que nuestro enfoque no es que tengamos tanta gente congregándose, sino que todos los que se congregan sean discípulos de Jesucristo. Y por eso la estrategia de Jesús les presenta un modelo que Jesús diseñó en su palabra y en su evangelio y en su ministerio aquí en esta tierra. Entonces, nomás de ahí extraemos la manera en que lo hacía y se presenta a ustedes con engranes para que podamos entender que esta es una maquinaria que produce discípulos. Entonces, cuando tú piensas
que esto es una maquinaria que produce discípulos, que esto es una fábrica de fabricación de discípulos, entonces vamos a entender pues que cada engrane mueve otro engrane y juntos, engrane con engrane, vamos a ir produciendo discípulos de Cristo. No gente convertida, no gente creyente, no gente congregante, no. Queremos convertirlos en discípulos de Jesucristo. Este es el enfoque, este es el fin, y esto es lo que el Señor dice en Juan, que ahí es donde Él se glorifica. Él se glorifica no cuando bautizo, Él se glorifica no cuando llevo gente a la iglesia, Él se glorifica cuando traigo el fruto y lo convierto en discípulos. ¿Por qué? Porque cuando yo los convierto en discípulos, entonces en automático me convierto yo en un discípulo de Cristo que está desarrollando la gran comisión que Él nos encomendó. Ahora la pregunta es, ¿y cómo puedo yo trabajar con este enfoque? Y esta es la manera más sencilla de entender la estrategia de Jesús. Visualizando a cada persona pasando por 4 propósitos. Llegó Antonio por primera vez a la iglesia, entonces lo paso al primer propósito. ¿Cuál es? Nacer. Mi propósito es que Antonio, que está llegando a la iglesia, nazca. Y en el nacer, ahí se le van a quitar cosas solo. No tengo que estar insistiéndole a él lo que no tiene que hacer. Mejor en nacer, yo le enseño la palabra. Le enseño 24 lecciones que le van a ayudar a él a tomar una decisión. Esta naturaleza pecaminosa tiene que morir. Esta manera de vivir tiene que morir y tengo que nacer de nuevo. Entonces el propósito es que Antonio comprenda que él tiene que nacer de nuevo. Por eso el primer propósito le llamamos nacer. Y un poquito más adelante vamos a entender por qué salieron estos 4 propósitos. El segundo se llama crecer. En el crecimiento de Antonio, yo lo tengo que seguir llevando. Ya se bautizó, sí, pero ahora tiene que entender que es parte del cuerpo de Cristo, que tiene que amarse los unos a los otros, que él, como miembro de un cuerpo, tiene un compromiso y una responsabilidad. Es más, lo voy a decir más suave. Como miembro de este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, él tiene un lugar específico porque él es un miembro. Y a lo mejor, como miembro del cuerpo, lo que él debe de desarrollar, lo tiene que comprender para poder que funcione dentro del cuerpo. Y es aquí en este propósito de crecer donde yo le hago ver a él la importancia de permanecer al cuerpo de Cristo, la importancia de la coinonía, la importancia de cómo nosotros financieramente nos desarrollamos, la importancia de cómo debemos conectarnos con Dios, hablar con Dios, conocer a Dios, la importancia de escudriñar las escrituras, la importancia de tener ese acercamiento en los grupos y servir en la iglesia, la importancia, todo lo que tiene que ver con el bien funcionamiento de él como miembro dentro de un cuerpo, aquí se lo voy a enseñar. Pero luego
lo voy a llevar a una madurez espiritual, donde ya lo de bebé, lo de recién nacido, lo de niño que empieza o niña que empieza a gatear, eso ya pasó. Ahora él ya entra en una madurez espiritual. Ya no tengo que enseñarle a orar porque ya sabe orar. Pero ahora le tengo que enseñar que en su madurez espiritual va a tener que aprender a ser un hombre o una mujer de sí, sí o no, no. Una persona de responsabilidades, una persona que adquiera compromiso, un discípulo de Cristo que no diga que va a hacer y no hace, sino lo debemos de enseñar a ser maduro en la fe, que es lo que Pablo le dice a Tito, ¿verdad? Que crezcan sanos en la fe. Y eso solamente se logra cuando hay madurez espiritual. Cuando no se siente porque el hermano fulano no lo saludó. Cuando él comprende que a lo mejor el hermano andaba en otro mundo, estaba distraído, ni siquiera lo miró, pero él lo tomó personal. En la madurez del discípulo, tenemos que forjar un carácter. Le tenemos que hacer ver que en Cristo se va a encontrar de todo tipo de gente, pero que a pesar de que es de otra cultura, de otra naturaleza, de otra forma de pensar o de creer, ahora somos hermanos en la fe y como hermanos en la fe debemos de contender por la fe, debemos de luchar juntos, debemos de vernos como un ejército que va en orden, como lo explicaba Salomón al ver a la iglesia cuando decía: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? En la madurez del discípulo yo tengo que hacerle ver a él que somos un ejército, que vamos a luchar espiritualmente, que vamos a hacer guerra espiritual. Pero eso no queda ahí. Una vez que sea ya un discípulo que está en su madurez, entonces lo debo de llevar al siguiente propósito. Pero quiero que entienda que estamos trabajando con propósitos específicos en cada etapa de este discípulo. Primero nació, luego creció, luego se maduró, pero ahora se tiene que multiplicar. Entonces, estos 4 propósitos, en el nivel multiplicar, deben entender que ya no es bebé, que ya no es niño, que ya no es adolescente, que ya está entrando en una edad madura, donde ya se va a multiplicar. Esto es el crecimiento natural de cualquier ser vivo. La ley de la biología es que un organismo nace, crece y luego que madura, se multiplica y se reproduce. Así de fácil. Esa es la ley de la biología. Nace, crece, se reproduce y muere. De igual manera, el discípulo de Jesucristo tiene que nacer de agua y del Espíritu. Tiene que crecer en el conocimiento de quién es Él y con quién va a contar en este caminar. Tiene que madurar espiritualmente para que no se lo lleve cualquier viento. Tiene que conocer la palabra. Tiene que estar bien arraigado de la fe, en lo que creemos, cuáles son nuestros credos, en dónde estamos parados, para luego multiplicarse en otro discípulo. En esto se glorifica mi Padre, en que llevemos fruto y seáis así sus discípulos. Entonces, Él se empieza a glorificar en nosotros cuando nosotros empezamos a producir nuevos discípulos. Y en la multiplicación está implícito esto, el poder traer más discípulos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr estos 4 propósitos en la gente que viene a Cristo? Entonces, es aquí donde entran los engranes.
los engranos servirán para dar continuidad a la visión de la estrategia de Jesús. Solamente que en esta etapa que yo quiero que ustedes aprendan, ya están actualizados, organizados para poder ir viendo propósito a propósito, etapa tras etapa, y que todos y cada uno de los nuevos creyentes que vengan a Cristo, desde su nacimiento entiendan que Dios los llamó para tener una misión en el mundo y un ministerio en la iglesia. Si nosotros logramos entender este principio como líderes, si nosotros logramos entender esto como líderes, si nosotros logramos comprender esto como líderes, eso vamos a producir. Mire, sigo con mis manos así para que entiendan. Usted y yo tenemos una misión en el mundo para alcanzar al perdido. Pero tenemos un ministerio en la iglesia para servir en la obra a nuestros hermanos en la fe. Si usted es un líder que solamente le gusta el mundial y no le gusta servir en la iglesia, usted va a producir discípulos que no entiendan la visión completa. Por eso, si usted entiende de raíz qué es lo que tenemos que hacer, yo primero me voy a hacer y luego me voy a multiplicar. Porque si tú ya estás trabajando en los grupos, pero no estás sirviendo en la iglesia, eso vas a producir. O lo cambio. Si tú estás sirviendo en la iglesia nada más, pero no estás alcanzando a un mundo perdido, estás igual que aquel que trabaja afuera, pero que no quiere trabajar adentro. Entonces Dios no nos mandó a eso. Cuando usted entiende que tiene una misión en el mundo y entiende que tiene un ministerio en la iglesia, estas dos cosas se conjugan y esto hace que seamos un discípulo de Jesucristo. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Anunciaba, predicaba, enseñaba, demostraba y entraba en las sinagogas de ellos. Y en el camino sanaba al paralítico, quitaba la ceguera al ciego, limpiaba al leproso. Puede ver cómo él dejó el claro ejemplo de que tenemos que ganar al mundo y tenemos que servir a la iglesia. Entonces, si nosotros logramos meternos esto en el alma y lo encarnamos en lo espiritual, eso vamos a producir. Gente equilibrada y completa, liderazgos sanos y sustentables. Pero si no logramos entenderlo nosotros como líderes, no espere que la gente haga lo que usted no hace. No espere que la gente haga lo que usted les pide. La gente hará lo que usted le vean hacer. Y si aprendemos y nos metemos en la cabeza que vamos a ser discípulos y lo guardamos en el corazón, yo fui diseñado, alcanzado, restaurado, salvado para ser discípulos. Entonces, en eso se va a glorificar
nuestro Padre Celestial. Entonces voy a hablar rapidito de los engranes. Y hay 3 engranes que son permanentes todo el año. ¿Cuáles son estos? Usted los conoce. Número 1, la estrategia espiritual. Hablamos un poquito de eso hace semanas atrás. La estrategia espiritual es algo que debe de estar permanente. Es algo que no se va. Es algo que está ahí todos los días. Pero en cuanto yo termino una parte del propósito y empiezo a trabajar en otra parte, cambia el enfoque de la estrategia espiritual. Ya no voy a orar por los amigos que van a venir al Día del Amigo. No. En cuanto pase el Día del Amigo, voy a orar por los que voy a conectar a los grupos de amistad. Y en cuanto pase esa semana de conexión de grupos, voy a cambiar mi estrategia espiritual para orar y ayunar para que vengan al retiro espiritual y en el retiro espiritual tengan un encuentro con su diseñador, sanen y saquen toda esa basura que han estado practicando, sanen emocionalmente, librándose de esa falta de perdón, de ese odio, de todo lo que emocionalmente les ha dañado. Y número 4, tengan una llenura del espíritu, llenura de la pasión, llenura de la visión, queden llenos, que todo lo que se salió de basura sea lleno con el poder y la autoridad de Dios. Entonces, el enfoque debe de ir cambiando. Ya oré y ayuné para que vengan al retiro y queden libres de todo eso. Bueno, ahora voy a orar y ayunar para que se conecten a la escuela de discipulado. Por eso, este engrane no va a parar. Todo el año está trabajando. Pero otro engrane que no para es los grupos de amistad. Llueve, truene o relampaguee, haya frío, haya calor, esté lloviendo. Mientras el mundo no para, la iglesia no debe de parar. Es más, paró todo el mundo en pandemia, pero las iglesias siguieron en las casas orando y ayunando y escuchando palabra, aunque sea virtual. Se da cuenta que esto no debe de parar. Entonces, este engrane no debe de parar. No se te debe de hacer fácil decir, no, esta semana no voy a tener grupo de amistad. Hermano, hay gente necesitada esa semana que ocupan el toque de Dios. No debes de parar tu grupo. ¿Por qué? Porque el grupo es el rebaño. Es el pequeño corralito donde le estás dando el alimento a la oveja. Es donde están velando los unos por los otros. Es donde están partiendo el pan y las oraciones. Es donde la iglesia con alegría y sencillez de corazón se demuestran el amor unos con otros. Es donde la iglesia primitiva no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué los grupos de amistad no paran? Porque es el vínculo perfecto del amor que nos hace decirle al mundo, aquí eres aceptado, aquí eres incluido, aquí eres restaurado, aquí tienes una familia que te ama. Por eso no deben de parar cada semana y en todo el año no deben de parar. Número 3, la reunión del pastor con sus líderes cada semana es una reunión que no debe de parar. Porque cada día, dice la Biblia, trae su propio afán. Entonces, a veces esperamos un mes para reunir al liderazgo. Hermano, en un mes ya pasaron muchas cosas. Entonces, hay que ir matando las pequeñas zorras, como dijo Salomón. Semana a semana, hay que ir viendo detalles. Hay que ir viendo dificultades específicas. Hay que ir viendo problemas. Hay que ir reenfocando la visión. Hay que ir ajustando.
hay que ir evaluando, hay que ir orando por las necesidades del liderazgo, porque ellos también son seres humanos. Oremos por ellos. Ya explicaba la semana antepasada, ministrar, eso es lo que significa ministrar, evaluar, empoderar y trazar. Por eso hay que estarle dando semana a semana. No perder el enfoque, no perder la visión. Y semana a semana el pastor con los líderes, y se invitan a los anfitriones, y se invitan a los timoteos, esto se hace más poderoso. Entonces la reunión MIT es otro engrane que no para en todo el año. Estos 3 engranes son una tarea permanente todo el año. Son la maquinaria que no puede parar para dar el mantenimiento a esos periodos de siembra y cosecha. Estos 3 engranes son fundamentales para mantener viva la visión, conectar al liderazgo a la estrategia de Jesús, ya que son el soporte del crecimiento. La estrategia espiritual mantiene conectado el crecimiento con Dios. Por eso es importante que no dejemos de hacerla. Los grupos de amistad son los que dan el seguimiento a las almas para llevarlos a todos los procesos. Y mire, aquí le voy a cambiar. Para llevarlos por los propósitos de crecimiento. Por los propósitos. Si usted está tomando nota, tome nota aquí con letra mayúscula. Para llevarlos por los propósitos de crecimiento. Porque proceso es uno solo, pero tiene 4 propósitos. El proceso es hacer discípulos. ¿Cómo lo logro? Con 4 propósitos. Nacen, crecen, maduran y se multiplican. Son 4 propósitos, pero es un solo proceso. Entonces, los grupos de amistad son los que le dan el seguimiento a las almas para llevarlos por los propósitos de crecimiento. El MIT mantiene a los líderes conectados a la visión de la estrategia de Jesús todo el año. Pero hay otros 3 engranes más que quiero comentarles hoy. ¿Cuáles son? Las escuelas Sígueme, que ya le dedicamos 2 semanas a este engrane, ustedes y yo. Ya no voy a hablar más de ello, pero rapidito les digo esto. Las escuelas Sígueme es donde formamos a los discípulos en la práctica. Las escuelas de ministerios son escuelas formativas que le dicen al músico cómo debe de ser su comportamiento en el altar. Es donde le dicen al maestro cómo enseñar la sana doctrina. Es donde le dicen al ujier cómo servir en la puerta, con ánimo voluntario y con alegría de corazón. Las escuelas de ministerios es donde le decimos a todos aquellos que les gusta lo sobrenatural que se debe de sujetar, porque el profeta se sujeta al profeta. Y el profeta profetiza conforme a su fe. No son disparates. Ahí en las escuelas de ministerios es donde formamos todos los ministerios de la iglesia. Pero también hay una escuela de plantación. Ustedes ya estuvieron, algunos de ustedes, en las escuelas de plantación. Y estas escuelas de plantación se originan para darle un enfoque al plantador, cómo debe de abrir las nuevas obras, las nuevas iglesias. Esto es parte de la estrategia de Jesús. Escuela Sígueme es la encargada de discipular en verdades bíblicas o doctrinales. En estos 4 propósitos que son nacer, crecer, madurar, multiplicar. Ahí se forman los líderes ganadores de almas. Las escuelas de ministerio son las encargadas de entrenar a los discípulos en los dones del Espíritu Santo que Dios les ha dado, para que tengan un ministerio en la iglesia y se conviertan en verdaderos discípulos, teniendo
una misión y un ministerio. Una misión, un ministerio. Aquí les enseñamos a hacer un ministerio. Pero las escuelas de plantación es lo que les comentaba. Para aquellos que quieren ser pastores y quieren abrir obras nuevas, se les enseña cómo hacerlo. Y por último, quiero hablar de estos dos engranes. Mire, ¿cuáles son los que no paran todo el año? Estrategia espiritual, grupos de amistad, reunión MIT. ¿Cuáles son los que son engranes formativos o que forman discípulos? Escuela de discipulado, escuela de ministerios, escuela de plantadores. Entonces llevamos 6 engranes. Nos faltan 2 para que sean 8. ¿Cuáles son estos? Ciclo evangelístico. El ciclo evangelístico son 5 semanas donde estamos trabajando para que la gente nueva venga a los pies de Cristo. Y el otro es retiro espiritual. Estos son engranes eventuales. Estos no trabajan todo el año. Estos nada más entran en funciones cuando hay una siembra y cosecha. Estos engranes entrarán en función cada vez que inicie el propósito nacer. O sea, el ciclo evangelístico tiene como objetivo traer almas a la congregación. El retiro tiene como objetivo sanar las heridas del pecador que trae cuando viene a Cristo. En conclusión, los engranes de la estrategia de Jesús sirven para dar procesos. Otra vez, déjeme corregir aquí. Quédese con esto. Quédese con esto. Sí se está mirando, ¿verdad? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Nomás dígame si lo está mirando y apague su micrófono. Los engranes de la estrategia de Jesús sirven para los propósitos a la estrategia. Ahorita que terminemos lo corrijo yo, pero usted quédese con esto. Los engranes sirven para los propósitos, es decir, que cada uno cumple una función para llevar a cabo los propósitos. 3 engranes corren todo el año, 3 se activan para dar formación y 2 entran y salen en función cada determinado tiempo. Así es de que, queridos hermanos, este es el pequeño reenfoque que le estamos dando a la visión el día de hoy para que juntos podamos estar todos conectados en lo mismo. Así de que, preguntas. ¿Quién dijo yo?